Arriostramientos. Generalmente los arriostramientos son considerados elementos secundarios en las estructuras. Sin embargo, la implementación de estos contribuye en el aumento de la rigidez del edificio. Adicionalmente, aparte de los arriostramientos transversales utilizados en las vigas para reducir las longitudes de pandeo lateral, la principal función de los arriostramientos en los edificios es absorber los empujes longitudinales, tales como aquellos provocados por el viento que ejercen presión sobre las paredes frontales. Al igual que las vigas y las columnas, el proceso constructivo de un arriostramiento en acero comienza en el taller de fabricación, en donde se elaboran perfiles o tuberías, por medio de soldadura en platinas de diferentes calibres, o por medio del proceso de laminado en caliente. Normalmente se sugiere que las secciones de los arriostramientos tengan momentos polares de inercia y de torsión similares que garanticen la distribución de las cargas laterales, ya sea por tensión o compresión. En los planos de montaje se especifica la ubicación exacta de cada uno de estos. De igual forma, se debe especificar el tipo de conexión, ya sea por medio de soldadura, por medio de pernos o una combinación de estas dos últimas. Es decir, una conexión mixta. Además, es importante especificar algunas características como las dimensiones, propiedades mecánicas, físicas y químicas de los arriostramientos, como también el tipo y método de soldadura que se emplea. Es importante que los arriostramientos lleguen desde la fábrica con las ranuras o cortes en sus extremos, para de esta forma garantizar el acople con las platinas ubicadas en los puntos de intersección, en donde finalmente se fijarán por medio de pernos y o soldadura. Finalmente, el procedimiento para realizar el montaje se abarca en los siguientes pasos, previamente descritos en los módulos 4 y 5. Generalidades. En este módulo se va a hacer referencia a los sistemas de arrostramiento relativo o nodal para columnas y vigas con arrostramientos laterales. En el caso de las vigas con arrostramiento torsional, los sistemas a tratar serán de arrostramiento nodal y continuo. De igual manera, es relevante hacer la anotación en que un arriostramiento relativo es aquel que controla el movimiento del punto arriostrado con respecto a un punto arriostrados adyacentes propios de la estructura, como por ejemplo diagonales o arriostramientos en X. El arriostramiento nodal, por su parte, se caracteriza por la resistencia lateral del sistema. Proviene desde puntos discretos ajenos o no conectados directamente a los pórticos o a la estructura, y los arriostramientos continuos como aquellos que están conformados por rigidizadores adjuntos a la longitud completa de un elemento. Arriostramiento en columnas. Arriostramiento relativo. La resistencia requerida en este caso es: la rigidez requerida por su parte es con L sub B igual a la distancia entre arrostramientos. Para el diseño según la sección B3.3 de la metodología LRFD, P sub R igual a la resistencia axial de compresión requerida usando las combinaciones de carga LRFD. Para el diseño de acuerdo a la sección B3.4 de la metodología ASD, P sub R es igual a la resistencia axial de compresión requerida usando las combinaciones de carga ASD. Arriostramiento nodal. La resistencia requerida para los arriostramientos es: la rigidez requerida de los arriostramientos es. Estas últimas ecuaciones parten de suponer que los arriostramientos nodales están igualmente espaciados a lo largo de la columna. Para el diseño según la sección B3.3 de la LRFD, P sub R es igual a la resistencia axial de compresión requerida usando las combinaciones de carga LRFD. Para el diseño de acuerdo con la sección B3.4 de la metodología ASD, P sub R es igual a la resistencia axial de compresión requerida usando las combinaciones de carga ASD. En la ecuación A64, L sub B no necesita ser tomado como un valor menor que la máxima longitud efectiva, KL, permitida para la columna basada en su resistencia requerida, P sub R. Arriostramientos en vigas. Usualmente en los apoyos de la viga se debe proveer de la restricción de la rotación en torno a un eje longitudinal. Sin embargo, cuando se considera un punto de arriostramiento entre los apoyos, se debe garantizar el arriostramiento lateral, arriostramiento torsional o una combinación de ambos para prevenir desplazamientos relativos entre las alas o patines superiores e inferiores.
De igual manera, es importante tener en cuenta que en elementos exigidos a flexión en doble curvatura, el punto de inflexión no debe ser tenido en cuenta como un punto de arrostramiento. Arrostramiento lateral. El arrostramiento lateral debe conectarse cerca del patín en compresión, excepto cuando se trata del extremo libre de una viga en voladizo. El arrostramiento lateral se debe conectar cerca del ala superior, atracción. En el caso de vigas solicitadas a flexión en doble curvatura a lo largo de la longitud a ser arrostrada, el arrostramiento lateral debe conectarse a ambas alas en el punto de arrostramiento más cercano al punto de inflexión. Arrostramiento relativo. La resistencia requerida del arrostramiento es la rigidez requerida del arrostramiento, en donde C sub D es igual a 1, excepto en el siguiente caso. Igual a 2, se aplica el arrostramiento más cercano al punto de inflexión en la viga exigida a flexión con doble curvatura. H sub 0 es la distancia entre los centroides de las alas, en milímetros o en pulgadas. L sub B es la longitud no arrostrada lateral. Para el diseño según la sección B3.3 de la LRFD. M sub R es la resistencia de flexión requerida usando combinaciones de carga LRFD. Para el diseño de acuerdo a la sección B3.4 ASD. MR es igual a la resistencia de flexión requerida usando combinaciones de la carga ASD. Arrostramiento nodal. La resistencia requerida del arrostramiento es la rigidez requerida del arrostramiento. Para el diseño según la sección B3.3 del LRFD. M sub R es igual a la resistencia de flexión requerida usando combinaciones de carga LRFD. Para el diseño de acuerdo a la sección B3.4 ASD, M sub R es la resistencia de flexión requerida usando combinaciones de carga ASD. En la ecuación A6.8, L sub B no necesariamente tiene que ser menor a la longitud máxima arrostrada permitida para la viga basada en la resistencia requerida en flexión. Arrostramiento torsional. Se permite dar arrostramiento torsional en cualquier ubicación de la sección transversal, y este no necesita estar unido cerca del patín en compresión. Es importante hacer mención que un arrostramiento de tipo torsional puede ser proporcionado por una viga, pórtico transversal u otro elemento de diafragma conectado a momento. Arrostramiento nodal. El momento de arrostramiento requerido es la rigidez requerida al marco transversal o rigidez del diafragma es, en donde, con, en el caso en el cual beta sub sec sea menor a beta sub t, la ecuación A610 resultaría negativa, lo que quiere decir que el arrostramiento torsional de la viga no será efectivo debido a que la rigidez distorsional del alma es inadecuada. Para el diseño según la sección B3.3 de la metodología LRFD, M sub R es igual a la resistencia de flexión requerida usando combinaciones de carga de la metodología LRFD. Para el diseño de acuerdo a la sección B3.4 de la metodología ASD, M sub R es igual a la resistencia de flexión requerida usando combinaciones de carga de la metodología ASD. Si llegase a ser necesario, el atiezador del alma debe abarcar la altura total del miembro arrostrado y debe estar unido al patín si el arrostramiento torsional también está unido a dicho patín. Sin embargo, como una segunda opción, es aceptable respetar un margen de distancia igual a 4T sub W entre el atiezador y cualquiera de los patines de la viga que no estén directamente conectados al arrostramiento torsional. En la ecuación A69, L sub B no necesariamente debe ser tomado como un valor menor a la máxima longitud sin arrostramiento permitida para la viga basada en la resistencia requerida a flexión M sub R. Arrostramiento continuo. Cuando se trata de arrostramientos continuos, las ecuaciones A69 y A610 deben ser empleadas con las siguientes modificaciones. Primero, L dividido entre N debe ser igual a 1.0. Segundo,
L sub B debe ser tomado igual a la máxima longitud no arriostrada permitida para la viga basada en la resistencia requerida a flexión M sub R. Y tercero, la rigidez distorsional del alma debe ser considerada como arriostramiento en viga-columna. En cuanto a los arriostramientos tipo viga-columna, la resistencia y rigidez requeridas frente a fuerzas axiales se calculan de la misma manera a la que se hace alusión en la sección 9.2 del presente módulo. Por su parte, la resistencia y rigidez referidas a la flexión se determinan como se enseña en la sección 9.3 del presente módulo. El valor calculado debe ser la combinación de lo siguiente. A. Cuando se usan arrastramientos laterales relativos, la resistencia requerida debe ser considerada como la suma de los valores determinados por las ecuaciones A61 y A65, y las rigideces requeridas deben ser tomadas como la suma de los valores obtenidos de las ecuaciones A62 y A66. B. En el escenario en el que se utilice un arriostramiento lateral nodal, la resistencia debe ser equivalente a la suma de los valores calculados en las ecuaciones A63 y A67, y la rigidez requerida debe ser considerada como la suma de los valores obtenidos con las ecuaciones A64 y A68. En estas últimas expresiones, L sub B debe ser la longitud no arriostrada real, es decir, se descarta la notación en la cual se establece que L sub B no necesita ser menor a la máxima longitud efectiva permitida con base en P sub R y M sub R. C. Y cuando el arriostramiento lateral es proporcionado para flexión en combinación con arriostramiento relativo o nodal para fuerza axial, en este caso, la resistencia y rigidez deben ser combinadas o distribuidas de tal forma que éstas sean consistentes con la resistencia proporcionada por el elemento o elementos